Desde que tengo memoria, mi vida ha sido un constante esfuerzo por demostrar que merecía ser vista. Isabela, con su innegable encanto y habilidades sociales impecables, era la estrella. Eduardo, el menor de la familia, siempre fue el protegido, el hijo que nunca podía equivocarse. ¿Y yo? Yo era la sombra, la hija que aprendió temprano que su mejor arma sería el silencio. Mientras ellos brillaban bajo la mirada orgullosa de nuestro padre, yo encontraba refugio en los números, en los libros y en todo aquello que exigiera disciplina, porque, en el fondo, sabía que sería eso o nada. Pasaron los años y, a pesar de todos mis logros académicos y profesionales, seguía siendo tratada como una figurante en el espectáculo de nuestra familia. Aún así, cuando mi padre me confió la dirección financiera de la empresa, algo cambió dentro de mí. Por primera vez, vi una grieta, una posibilidad de que, tal vez, él viera algo en mí que ni siquiera yo creía que existía. Comencé a trabajar el doble, no solo para justificar su confianza, sino para intentar borrar la narrativa de que yo era la hija olvidada. Pero ese momento de esperanza fue breve. Mi padre, que siempre parecía invencible, murió de manera abrupta. La noticia llegó como un golpe seco, dejándonos a todos sin piso bajo los pies. El duelo trajo más que tristeza, trajo incertidumbres. Durante las semanas que siguieron, Isabela asumió el papel de líder de la familia, como si ese lugar siempre le hubiera pertenecido. Eduardo, por supuesto, estaba a su lado, listo para secundarla en todo. Me dejaron fuera de las discusiones sobre la herencia. No me llamaron para las reuniones con los abogados, ni me dieron noticias claras sobre cómo se manejaría todo. Sabía que algo estaban ocultando, pero intenté aferrarme a la idea de que mi padre habría sido justo. Él sabía cuánto me había esforzado. Lo sabía, ¿verdad? A la mañana siguiente del funeral, Isabela anunció que habría una reunión con todos los empleados de la empresa. Dijo que era para dar estabilidad y demostrar que el liderazgo seguía siendo fuerte. Era un discurso digno de alguien que ya se veía en el mando. Cuando entramos al auditorio, noté las miradas curiosas de los empleados. Había una mezcla de condolencias y desconfianza. Me senté en un rincón, mientras Isabela y Eduardo ocupaban el centro, como dueños de la situación. Antes que nada, comenzó Isabela, con ese tono condescendiente que me irritaba profundamente, quiero agradecer a todos por permanecer con nosotros en un momento tan difícil. Como saben, nuestra familia es el corazón de esta empresa, y haremos todo lo posible para honrar el legado de nuestro padre. Apenas tuve tiempo de procesar sus palabras cuando cambió el tono. Sus ojos se dirigieron a mí, y una sonrisa irónica curvó sus labios. Elena, ya que insistes en ser parte de esto, quizás sea hora de empezar desde abajo, ¿no crees? Señaló el baño al fondo, cuya puerta apenas se cerraba. Hace falta una buena limpieza. Después de todo, es lo que mejor sabes hacer, ¿no? Una oveja negra debe encontrar su utilidad en algún lado. La risa de Eduardo llegó enseguida, y los murmullos de los empleados resonaron como cuchillos cortando mi dignidad. Por un momento, sentí que mi mundo se desmoronaba. Pero en lugar de dejar que las lágrimas cayeran, levanté la barbilla y salí de la sala. Sabía que llorar frente a ellos sería darles la victoria que tanto deseaban. Mientras caminaba por los pasillos de la fábrica, cada paso parecía más pesado que el anterior. Sin embargo, en lugar de ceder a la desesperación, mi mente comenzó a trabajar. Había algo mal, algo que no encajaba. No sabía exactamente qué, pero tenía la sensación de que mi padre no habría dejado todo para ellos sin pensar en mí. En ese instante, una promesa se formó en mi mente. Podían menospreciarme ahora, pero eso no duraría para siempre. A la mañana siguiente, desperté con una sensación de vacío. El luto por mi padre aún pesaba en el aire, pero, curiosamente, ese vacío no era solo por su pérdida. Era como si algo más grande estuviera siendo arrancado de mí, sin que yo supiera qué. La casa parecía más silenciosa de lo normal, excepto por el ruido proveniente del despacho de Isabela. Estaba allí con Eduardo, hablando en voz baja, como si estuvieran conspirando. Cuando pasé por el pasillo, la puerta entreabierta me permitió escuchar fragmentos de la conversación. «Todo está resuelto», decía con voz firme. «Ahora solo. Hay que mantener las apariencias». Eduardo respondió algo que no alcancé a oír, pero su tono despreocupado me dio a entender que estaba satisfecho. Mi corazón se aceleró.
Algo estaban ocultando, y tenía casi la certeza de que involucraba la herencia. Esa misma mañana, Isabela llamó a todos a una reunión en la empresa. Era una forma de mostrar a los empleados que todo estaba bajo control, o al menos eso decía. Eduardo, siempre su fiel escudero, estaba a su lado, apoyándola en todo, como un loro que solo sabía repetir sí. Yo, en cambio, fui ignorada hasta el último momento, cuando me lanzó una mirada de superioridad y dijo: «Deberías estar allí también. Después de todo, no queremos que nadie piense que no formas parte de esto». Al llegar a la empresa, el ambiente era tenso. Los empleados cuchicheaban entre ellos, mirándonos de reojo, como si esperaran alguna noticia explosiva. Isabela y Eduardo entraron al auditorio con aires de realeza, mientras que yo fui empujada a un asiento en una esquina de la sala. «Buenos días a todos», comenzó Isabela, con ese tono calculado de quien busca impresionar. «Antes que nada, quiero agradecer el apoyo de todos ustedes en este momento tan difícil para nuestra familia. Hoy estamos aquí para reafirmar el compromiso con el legado de nuestro padre». Hablaba con una naturalidad irritante, como si hubiera ensayado ese discurso 1000 veces. Eduardo, a su lado, solo asentía, concordando con cada palabra. Cuando terminó de hablar sobre el legado, sentí las miradas de la sala dirigirse hacia mí, y fue entonces cuando Isabela cambió de tono. «Ah, claro, no podemos olvidarnos de agradecer a nuestra querida hermana, Elena, por estar aquí con nosotros». Pausó, y una sonrisa venenosa apareció en su rostro. «Sabes, Elena, todos tenemos un papel que desempeñar. Tal vez deberías empezar contribuyendo de una forma más práctica». Señaló el fondo de la sala, donde una puerta mal construida indicaba el baño de la fábrica. «Hace falta una buena limpieza. Después de todo, siempre has sido la más práctica de nosotros, ¿no? Una oveja negra necesita encontrar su lugar». Sus palabras fueron seguidas por risas ahogadas. Eduardo soltó una carcajada, y algunos empleados sonrieron incómodos mientras otros desviaban la mirada. Mi rostro ardía, pero no permití que vieran mi incomodidad. Tragándome el orgullo, me levanté y salí de la sala sin decir una palabra. Mientras cruzaba los pasillos de la fábrica, la humillación hervía dentro de mí. No era solo la actitud de Isabela o Eduardo, sino la constatación de que, para ellos, yo no era más que un obstáculo insignificante. Pero algo dentro de mí gritaba que aquello no estaba bien. Mi padre no habría permitido que las cosas llegaran a ese punto. Llegué al baño que Isabela había señalado, pero en lugar de limpiarlo, me senté en una esquina, tratando de organizar mis pensamientos. Había algo que no encajaba, algo que necesitaba descubrir. La humillación que sentí en ese momento fue reemplazada por una determinación creciente. Ellos podían pensar que yo era una oveja negra, pero lo que no sabían era que, muchas veces, las sombras esconden una fuerza que nadie ve. En ese baño sucio, tomé una decisión. Encontraría respuestas. Y cuando las tuviera, nunca más se atreverían a humillarme. El fuerte olor del desinfectante impregnaba no solo mi ropa, sino también mi mente. Era como si ese entorno sucio y abandonado reflejara exactamente cómo me sentía. Descartada, menospreciada. Sin embargo, mientras limpiaba el suelo manchado, una promesa silenciosa tomó forma dentro de mí. No me dejaría destruir. No esta vez. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor y determinación. Entre noches de insomnio y las miradas de desprecio de Isabela y Eduardo, un recuerdo insistía en regresar a mi mente. Pocos días antes de la muerte de mi padre, él mencionó algo que en ese momento parecía vago, pero que ahora cobraba todo: el sentido. «Hice algunos ajustes importantes», dijo con un tono serio que en ese momento no entendí completamente. «Ajustes importantes». ¿Qué quiso decir? Con esa frase resonando en mi cabeza, comencé a investigar. Sabía que, si había algo que pudiera cambiar mi situación, estaría en los papeles que mi padre guardaba en su despacho. Durante años, él había sido meticuloso y reservado, manteniendo todos los documentos importantes bajo su supervisión. Cuando los abogados empezaron a ignorar mis preguntas, supe que tendría que buscar respuestas por mi cuenta. Esperé hasta el momento adecuado, cuando Isabela y Eduardo estuvieran fuera de la casa, para entrar en el despacho de mi padre. El olor a cuero de los muebles mezclado con el perfume amaderado que siempre usaba aún impregnaba el ambiente,
convirtiendo ese lugar en una cápsula de recuerdos. Mis dedos temblaban mientras revisaba cajones, armarios y carpetas. Entre contratos y reportes, encontré algo que me hizo detenerme. Una carpeta negra con el nombre Herencia y Ajustes. Mi corazón se aceleró cuando abrí la carpeta. Dentro de ella había documentos detallando cambios recientes en la estructura de la empresa, incluyendo una serie de transferencias de acciones. Al leer los documentos, me di cuenta de que mi padre había transferido el 51% de las acciones de la empresa a mi nombre, pocos días antes de su muerte. Allí estaba, en letras claras e inconfundibles, la prueba de que confiaba en mí para liderar lo que él había construido. Pero había más. Junto a la carpeta encontré extractos bancarios y registros de transacciones que no tenían sentido. Grandes sumas de dinero estaban siendo desviadas a cuentas que no pertenecían a la empresa. Contratos de proveedores mostraban las firmas de Isabela y Eduardo en acuerdos sobrevalorados. Cada documento era una pieza del rompecabezas que revelaba hasta dónde habían llegado en sus fraudes. Me senté en la butaca de mi padre, sosteniendo esos papeles con fuerza. Lágrimas corrieron por mi rostro, pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de rabia y, sobre todo, de renovación. Ellos me habían subestimado. Me habían relegado al papel de sombra, pero ahora tenía algo que jamás podrían prever: el control. Respiré hondo y organicé los documentos. Era el comienzo de algo más grande. Sabía que, con esas pruebas en mis manos, podría cambiar las cosas. No sería fácil, y los riesgos eran altos. Pero por primera vez me sentí en control de la situación. Salí del despacho esa noche con una sensación que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. El camino para exponer la verdad sería arduo, pero estaba lista. Y cuando llegara el momento, Isabela y Eduardo verían que la oveja negra de la familia solo estaba esperando el momento adecuado para atacar. Mi primer paso fue buscar ayuda de especialistas. Encontré un abogado renombrado en auditorías empresariales, discreto y eficiente. Cuando le presenté los documentos, su expresión seria confirmó lo que ya sabía. Tenía algo mucho más grande entre manos de lo que imaginaba. Me orientó para reunir más pruebas y consolidar lo que ya tenía. Con su ayuda, contraté un equipo para rastrear todas las transacciones sospechosas. Los días se convirtieron en semanas, y alternaba entre el silencio y la planificación. Mientras Isabela y Eduardo desfilaban por la empresa como si fueran los dueños absolutos, fingía sumisión. Cada insulto, cada mirada de desprecio que recibía de ellos servía como combustible. Por dentro sonreía, sabiendo que su caída estaba siendo meticulosamente planeada. Entre los descubrimientos, uno llamó mi atención de forma especial: una cuenta secreta en un banco en el extranjero, donde Eduardo desviaba dinero bajo el pretexto de inversiones estratégicas. Otro documento mostraba contratos firmados por Isabela, aprobando servicios sobrevalorados de proveedores ficticios. Era un juego sucio, y ellos estaban confiados en que nunca serían descubiertos. Una tarde, mientras revisaba los papeles con mi abogado, él se detuvo y me miró. «Elena, entiendes lo que esto significa, ¿verdad?» Asentí, sabiendo que aquello era más que una simple cuestión de dinero. Era una prueba de que mi padre no los veía como líderes. Sabía que eran incapaces de cuidar el legado de nuestra familia, y por eso me confió las acciones. Sin embargo, el momento adecuado aún no había llegado. Necesitaba más que pruebas. Necesitaba un escenario. Quería exponerlo todo delante de todos, de una manera que dejara claro quién estaba realmente al mando. Y, mientras esperaba, Isabela y Eduardo seguían intentando reducirme a nada. Recuerdo un día específico en que Eduardo pasó junto a mí en el pasillo de la fábrica. Llevaba esa sonrisa arrogante, típica de alguien que creía tener el mundo en sus manos. «¿No te cansas de fingir que perteneces a este lugar, Helena?», dijo, con ese tono de desprecio que le era tan característico. No respondí. No lo necesitaba. Lo que él no sabía era que cada palabra suya me hacía más fuerte. No había necesidad de enfrentarlos en ese momento. Estaba aprendiendo a dominar el arte de la paciencia, y eso era algo que jamás esperarían de mí. Los empleados comenzaron a notar la creciente tensión, aunque nadie sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Para ellos,
Yo seguía siendo la oveja negra, la hermana que estaba en la empresa solo por obligación. Precisamente esa percepción falsa era lo que me daba ventaja. No necesitaba atención, necesitaba resultados. Mientras los días pasaban lentamente, finalicé mi plan. Sabía exactamente cómo y cuándo sucedería todo. Había programada una reunión general en la empresa, una ocasión perfecta para que Isabela y Eduardo se exhibieran como los líderes brillantes. Y sería allí, en ese momento de gloria fingida, cuando revelaría la verdad. Ellos pensaban que estaban en control. No sabían que el escenario ya estaba preparado, y yo tenía en mis manos la pieza final que derrumbaría la fachada que habían construido. Las semanas de silencio estratégico estaban por terminar, y cuando lo hicieran, no habría vuelta atrás, para ellos. El día de la reunión me levanté antes del amanecer. Mi corazón latía con fuerza, pero no era nerviosismo, era anticipación. Era el día en que todo cambiaría. Elegí mi ropa con cuidado, un traje elegante, negro, con cortes precisos que me hacía sentir invencible, el cabello recogido en un moño impecable y maquillaje discreto. Cada detalle transmitía el mensaje que quería dar: fuerza, control y preparación. Cuando llegué a la sala de reuniones, todos los empleados ya estaban allí. Isabela y Eduardo estaban al frente, rodeados de aduladores y sonrisas falsas. La escena casi me hizo reír. Estaban tan seguros de sí mismos, tan confiados en su dominio sobre la empresa, que ni siquiera notaron mi entrada. Elegí un asiento en el fondo, observándolo todo. Isabela comenzó su discurso con el mismo tono condescendiente de siempre. Hablaba sobre la dedicación de la familia y el legado de nuestro padre, como si aquello fuera mérito exclusivamente suyo. Eduardo, a su lado, asentía con cada palabra, ocasionalmente haciendo bromas para arrancar risas forzadas de los presentes. Mientras hablaba, mi mirada se fijó en sus manos, gesticulando con firmeza. Esos mismos gestos me habían intimidado en el pasado, pero ahora sabía lo que escondían: culpa, contratos falsificados, desvíos de dinero, decisiones egoístas que casi destruyeron la empresa que nuestro padre construyó. Cada palabra suya era un recordatorio de cuánto habían abusado del poder que les fue dado. De repente, Eduardo se giró hacia mí, con esa sonrisa burlona que conocía tan bien. «Elena, estás tan callada ahí en el fondo. ¿Quién sabe? ¿Podrías echar una mano práctica hoy? Todavía tenemos ese baño que necesita atención». La sala estalló en risas, pero no me moví. Esperé a que el ruido disminuyera antes de levantarme. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, y fue entonces cuando saqué el sobre de mi bolso. La sala quedó en silencio. «Es interesante que menciones ayuda práctica, Eduardo», comencé, con voz calmada pero firme. «Porque eso es exactamente lo que he venido a ofrecer hoy. Claridad práctica para todos aquí». Caminé hasta el frente de la sala, con los ojos de todos siguiéndome. El silencio era casi ensordecedor. Coloqué el sobre la mesa de Isabela, quien lo miraba como si fuera una bomba a punto de explotar. «Ustedes hablan mucho sobre legado y dedicación», continué, mirando directamente a ambos. «Pero me pregunto si todos aquí saben la verdad sobre lo que realmente han hecho con el legado de nuestro padre». Eduardo intentó reír, pero su voz sonó nerviosa. «Elena, ¿qué drama es este ahora? No es el momento para esto». Lo ignoré. Saqué los documentos del sobre y comencé a leerlos en voz alta. Los desvíos de dinero, las cuentas secretas, los contratos fraudulentos. Cada palabra parecía quitar el aire de la sala. La sonrisa de Isabela desapareció por completo, sustituida por una expresión de puro asombro. «Pero eso no es todo», continué, sosteniendo la mirada de ambos. «Nuestro padre, a diferencia de lo que ustedes creen, sabía exactamente quiénes eran sus verdaderos herederos. Y antes de morir, transfirió el 51% de las acciones de la empresa a mi nombre. Eso significa que, a partir de ahora, soy la propietaria mayoritaria». La sala quedó en un silencio absoluto. El impacto de esas palabras parecía reverberar en las paredes. Isabela intentó decir algo, pero su voz falló. Eduardo la miró, buscando alguna reacción, pero ella estaba paralizada. Los empleados
que antes observaban la escena pasivamente, comenzaron a murmurar. Poco a poco, el murmullo se transformó en aplausos, hasta que toda la sala me estaba aplaudiendo. Isabela y Eduardo permanecieron sentados, sin reacción, mientras yo miraba al público. Me llamaron oveja negra, me humillaron y subestimaron mi capacidad. Pero hoy quiero dejar algo claro para todos aquí. No soy una sombra, soy la líder de esta empresa, y haré lo que sea necesario para limpiar la suciedad que dejaron. Tomé los documentos, ahora expuestos sobre la mesa, y los volví a guardar en el sobre. Miré a Isabela y Eduardo por última vez, antes de dirigirme a los empleados. Reconstruiremos esto juntos, dije con una sonrisa, sin mentiras, sin juegos y con justicia. Mientras salía de la sala, el sonido de los aplausos resonaba detrás de mí. Sabía que el verdadero trabajo apenas estaba comenzando, pero en 1900, ese momento, tenía algo que ellos nunca podrían quitarme: control. Los días que siguieron a la reunión fueron caóticos, pero por primera vez en años sentí que el caos estaba bajo mi control. La revelación de los fraudes de Isabela y Eduardo había caído como una bomba en la empresa y en la ciudad. Aquellos que antes me trataban con indiferencia, ahora me miraban con respeto, o, en algunos casos, con miedo. Pero no tenía tiempo para deleitarme con los cambios. Había mucho trabajo por hacer, y sabía que el camino por delante sería largo. Con los documentos en mano, contacté a mis abogados para abrir procesos formales contra Isabela y Eduardo. El peso de las pruebas que había reunido era abrumador. Transferencias ilegales, contratos sobrevalorados, lavado de dinero. Todo estaba allí, detallado en páginas que no dejaban espacio para excusas. Cuando las notificaciones llegaron a Fintasim, sus manos, vi algo que nunca imaginé ver: a Isabela sin palabras y a Eduardo sin su habitual sonrisa de arrogancia. La pequeña ciudad donde vivíamos no tardó en reaccionar. Las noticias sobre los fraudes se propagaron rápidamente, y ambos, que antes eran vistos como pilares de la comunidad, se convirtieron en motivo de burla. Isabela, quien siempre había disfrutado de ostentar su brillantez, ahora era evitada en eventos sociales. Eduardo, quien confiaba en su astucia para salir de problemas, descubrió que esta vez no había una salida fácil. Mientras tanto, asumí el control de la empresa. Era una responsabilidad abrumadora, pero también un sueño hecho realidad. El primer paso fue reunir a los empleados. En esa reunión los miré y vi más que rostros ansiosos. Vi personas que habían sido ignoradas, maltratadas y manipuladas por mis hermanos. Me aseguré de ser honesta. No prometí resultados inmediatos, pero garanticé que la empresa sería un lugar de justicia y transparencia. Los cambios comenzaron de forma lenta, pero cada pequeño avance era una victoria. Reformulé contratos, revisé procesos y volví a contratar a algunos antiguos empleados que habían sido despedidos injustamente. La reputación de la empresa estaba manchada, pero utilicé eso a mi favor. Lanzamos una campaña de rebranding destacando nuestros esfuerzos por limpiar la suciedad dejada por Isabela y Eduardo. A pesar de los avances, había momentos en que los recuerdos del pasado me alcanzaban. Caminar por los pasillos de la fábrica me recordaba el día en que fui humillada públicamente. A veces, la imagen de Isabela señalando el baño sucio volvía a mi mente, como una herida que nunca sanaba por completo. Pero, en lugar de consumirme, ese recuerdo me daba fuerza. Cada decisión que tomaba, cada obstáculo que superaba, era una forma de demostrar a ellos y a mí misma que yo no era solo la oveja negra. El impacto de los cambios comenzó a sentirse dentro y fuera de la empresa. Los empleados, antes desmotivados, comenzaron a trabajar con más entusiasmo. Clientes antiguos, que se habían alejado debido a las prácticas dudosas de mis hermanos, empezaron a regresar. El crecimiento era lento, pero constante. Mientras tanto, Isabela y Eduardo enfrentaban las consecuencias de sus actos. Con sus bienes confiscados y procesos judiciales en marcha, pasaron de ser herederos mimados a figuras de lástima. Vi a Isabela por última vez en un evento público, intentando mantener las apariencias, pero sus ojos evitaban los míos. Eduardo, por otro lado, desapareció por completo, su confianza destruida. Aún quedaba mucho trabajo por delante, pero por primera vez sentía que el futuro estaba en mis manos. La oveja negra no solo había encontrado su lugar, sino que estaba liderando el rebaño.
Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero cada paso me acercaba a algo más grande. La realización de que la justicia y la superación van de la mano. Y aún así, había algo que necesitaba hacer. Algo que no era para la empresa, para los empleados, ni para el legado de mi padre. Era para mí. Era hora de cerrar un capítulo de mi vida de una vez por todas. La brisa de la mañana traía una frescura que no sentía desde hacía tiempo. Mientras caminaba por el cementerio, el sonido de las hojas secas bajo mis pies parecía un recordatorio de todo lo que había dejado atrás. La tumba de mi padre estaba frente a mí, simple y digna, exactamente como él era. Llevaba conmigo una pequeña flor blanca, un gesto de respeto, pero también de reconciliación con el pasado. Me detuve frente a la lápida, sintiendo un torbellino de emociones. Era extraño cómo, incluso en la muerte, mi padre seguía tan presente en mi vida. Él no estaba allí para ver lo que había logrado, pero, de alguna manera, sabía que lo sabía. «Creíste en mí cuando nadie más lo hacía», murmuré, con voz baja. «Y espero que, donde sea que estés, puedas ver que he honrado tu confianza. Intentaron destruirme, pero no lo lograron. Transformé lo que construiste en algo mejor, algo de lo que estarías orgulloso de llamar tu legado». Dejé la flor sobre la lápida y permanecí allí unos minutos más, permitiéndome sentir la paz que viene con el cierre de un ciclo. Era un nuevo comienzo, no solo para la empresa, sino también para mí. Al salir del cementerio, miré hacia el horizonte. La fábrica ahora era un símbolo de todo lo que había conseguido. No era solo un lugar de trabajo, sino una prueba viviente de que la resiliencia y la determinación podían transformar incluso los peores escenarios. Las consecuencias de las acciones de Isabela y Eduardo ya se habían desenvuelto por completo. Los procesos que inicié contra ellos resultaron en la pérdida de casi todos los bienes que poseían. Isabela, quien siempre fue la favorita de la alta sociedad, ahora vivía de favor con amigos que, poco a poco, comenzaron a evitarla. El escándalo era una sombra que no podía borrar. Su imagen de mujer intachable se había transformado en un recordatorio de lo bajo que alguien podía caer. Eduardo, por otro lado, tomó un camino aún más aislado. Dejó la ciudad para empezar de nuevo en un lugar donde nadie conociera su nombre ni sus errores. Nunca lo volví a ver, pero los rumores decían que vivía una vida modesta, trabajando en algo que, para él, era la definición de humillación. Habían caído, así como intentaron hacerme caer a mí. En cuanto a mí, la vida tomó un rumbo diferente. La empresa, ahora bajo mi liderazgo, no solo se recuperaba, sino que prosperaba. Reorganicé las estructuras internas, promoviendo a personas que realmente merecían reconocimiento. Creé un ambiente de trabajo donde el mérito era valorado, y los resultados hablaban por sí mismos. A pesar de todo, mi mayor victoria no estaba solo en la empresa. Estaba dentro de mí. Ya no era la misma persona que limpiaba baños mientras soportaba la humillación. Ahora, cada paso que daba era una afirmación de que el mundo podía ser implacable, pero nunca más grande que nuestra fuerza interior. Una tarde, mientras observaba la fábrica desde lejos, sentí una ola de orgullo y alivio. Cada ladrillo, cada ventana parecía diferente ahora. Era más que una estructura física, era un reflejo de mí misma. Elena Calderón, pensé, casi sonriendo, la oveja negra que nadie creía capaz. No era solo la heredera, era la líder, la sobreviviente, la mujer que había transformado el dolor en fuerza y la humillación en triunfo. El legado de mi padre estaba en buenas manos y, lo más importante, mi futuro finalmente era mío. El pasado estaba resuelto, las heridas estaban cicatrizadas y un nuevo capítulo comenzaba. No, sabía lo que el futuro me deparaba, pero estaba lista para enfrentar, lista para vencer, lista para ser quien siempre supe que podía ser.